Si se pudieron fijar también, en la parte de afuera ya está el piso. ¿Se acuerdan que el apóstol nos dijo que se iba a poner esa parte de piso? Esa parte es para los niños, en particular para los bebés. Ahí lo que se va a hacer es poner un tinglado, es una lona, pero está toda cerrada, como una especie de casita. Ahí los bebés van a tener su clima, van a estar muy a gusto. Ya después los grandes les tocará, pero sabemos que los bebés pues son un poco más de cuidado, ¿verdad? No digan, ay, voy con mi bebé hoy para cuidarlo, porque aquí también tenemos nosotros ya clima, y tan frío que ya hasta veo que muchos hermanos traen su abrigo, su suéter, su pasamontaña, su bufanda. ¿Están bien así o quieren que le bajemos más al clima? Están en 20, le podemos bajar a menos 20. No, creo que llega hasta 18, pero ¿están bien así? ¿Sí? Gloria a Dios. Pues acompáñenme, hermanos, por favor, a la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Dice así la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Gracias por este día más de vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de estar aquí reunidos y congregados en tu nombre para saber qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido que des sabiduría a mi vida, Señor, que pongas tus palabras en mi boca de acuerdo a lo que, Señor, tu pueblo necesita escuchar, ese alimento que tú tienes para nosotros hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, con unción y gracia nos dé entendimiento de tu palabra, para que esta palabra se haga vida en nosotros, para que esta palabra, Señor, se haga práctica en nuestras vidas, Señor, que no la dejemos caer, que no la dejemos en el olvido, sino que tu Santo Espíritu hable, redarguya nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, Padre. Te rogamos que hables a nuestras vidas y que tomes el control de esta palabra y que nos guíes, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles una historia, es verídica. No sé muy bien, no recuerdo muy bien todos los pormenores ni los detalles, pero la historia es más o menos así. En el siglo antepasado, es decir, en los años 1800 y tantos, había una iglesia en la cual no era una iglesia pequeña, sin embargo era una iglesia que como nosotros buscaban el avivamiento del Señor. Una iglesia que estaba en la búsqueda de una presencia poderosa del Señor. Esto fue en Inglaterra, y ustedes saben que esos lugares tienen fama la gente por ser gente fría, gente muy reservada, muy seria. No sé si en verdad sean así, yo no conozco a ningún inglés, pero esa es la fama que ellos tienen, ¿verdad? ¿Alguien de aquí conoce algún inglés que pueda dar fe de su fama? ¿No? Bueno, esa es la fama que tienen, así como de que los yucatecos son guapos. Y entonces, esta iglesia pues era una iglesia convencional, se podría decir que hasta era una iglesia evangélica, pero tradicional hasta cierto punto. No danzaban mucho, todo muy reverente, muy ceremonioso. E invitaron en una ocasión a un pastor de los Estados Unidos. Y saben que la cultura es diferente ahí, ¿verdad? Este pastor llegó y le predicó a la iglesia.
¿Y cuál fue su sorpresa? Que al final de la predicación, todos los hermanos estaban tirados en el piso, postrados, llorando, quebrantados, y él estaba más que sorprendido. Y dijo, bueno, sí me preparé, sí oré al Señor, pero esto es algo sobrenatural. Porque en ese momento realmente llegó un avivamiento a esa iglesia. En ese momento realmente se desató la presencia del Señor. Porque ya ven que casi siempre cuidamos la apariencia. Y hasta si nos vamos a postrar, nos postramos con estilo, ¿no? Y cuidando que nos veamos bien, que no se nos levante la blusa, que no se nos salga el zapato, todo. Pero cuando viene el avivamiento, tú te tiras al piso y nada más te importa que adorar al Señor postrado a sus pies. Y eso fue lo que pasó. Y este hermano, sorprendido, este pastor, habló con el pastor de la iglesia y le dijo, estoy sorprendido. Y el pastor le dijo, pues yo más. No esperé que algo así fuera a ocurrir. Y empezaron a investigar. Y el pastor le dijo, pues lo único que se me ocurre es que hay una hermana que no puede venir a la iglesia porque está inválida, está incapacitada para caminar, pero ella es nuestra intercesora. Y resulta que esta hermana, desde que se enteró que el pastor iba a ir a su iglesia a predicar, estuvo meses, días enteros orando para que llegara un avivamiento a ese lugar, para que la presencia de Dios se desatara. Y fue lo que pasó. No porque el pastor no se hubiera preparado, no porque el pastor no hubiera dado una palabra de poder, pero esa hermana preparó el camino, esa hermana intercedió con tanta fe, con tanto fervor y con tanta perseverancia, que realmente logró, a través del Espíritu Santo, que llegara el avivamiento a su iglesia. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos quisieran el avivamiento para esta iglesia? ¿Cuántos quieren un avivamiento para sus propias vidas? ¿Cuántos quisieran un avivamiento para sus propias personas y corazones? Porque hermanos, les cuento esta historia, ¿por qué? Porque el tema de hoy es acerca de la oración. Y la oración, hermanos, es la base de la vida espiritual. ¿Sabían ustedes eso? Pero hay cristianos que oran solamente en la iglesia. Hay cristianos que oran solamente cuando están en una reunión. Hay cristianos que no oran. Hay una canción que dice, si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? ¿Verdad? Porque para antes de comer ahí sí decimos, ay Señor, bendice el alimento, que no me haga daño. Y dicen algunos hermanos, yo hago la oración de Daniel 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Y esa es su vida de oración. Pero hermanos, la oración es algo tan poderoso, la oración es algo tan eficaz si lo hacemos de la manera correcta, que pueden ocurrir cosas como las del testimonio que les platiqué. ¿Y por qué les digo que la oración es la base de la vida cristiana? Porque dice la palabra, orad sin cesar. Porque dice la palabra, orad en todo tiempo. Ustedes saben que la palabra de Dios, la lectura de la Biblia se compara a comer. ¿Cuántas veces al día comes? 3, ¿no? ¿Y cuántas veces al día lees la palabra? 1. Y a veces se quedan en ayuno espiritual, ¿no? La Biblia se queda por allá. A veces así tal como llegamos de la iglesia, ahí se queda la Biblia asentada. Fíjense, la palabra de Dios se asemeja a nuestro alimento espiritual. ¿Qué le pasaría a una persona si deja de comer naturalmente? Se debilita en primer lugar, después se enferma y si sigue sin comer, se muere. El ayuno solamente nos está dado para lo físico, hermanos, para la comida natural, pero no para el espiritual. Para lo espiritual nunca debemos de hacer ayuno, siempre hay que alimentarnos. Ahora, la palabra de Dios es el alimento espiritual, pero ¿saben a qué se asemeja la oración en la vida espiritual? No, la oración es similar a la respiración. ¿Qué pasaría si dejamos de respirar? Nos morimos, ¿verdad?
Porque una persona puede dejar de comer y pueden pasar 4 días, y si está bien nutridito, a lo mejor una semana. Pero si te dejas de respirar, no pasa ni 1 hora y ya te moriste. Así se asemeja la oración en nuestra vida espiritual. Por eso dice la palabra, orad sin cesar, orar en todo tiempo, orar en todo momento. Y por eso, hermanos, no hay avivamiento en las iglesias. Por eso no hay avivamiento en nuestras vidas. Por eso no hay avivamiento en nuestros hogares. Porque hemos descuidado nuestra vida de oración. Porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. Porque hemos descuidado... ¿Saben para qué sirve la oración? Para comunicarnos con Dios. Y Dios es espíritu, por eso es la base de la vida espiritual. Si nosotros, hermanos, no oramos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, como familia? Si no oramos, ¿cómo vamos a recibir ese consejo del Señor? Si no oramos, ¿cómo le vamos a exponer al Señor también nuestras peticiones? ¿Cómo vamos a pedir por los demás? El tema de hoy se llama la oración de poder. Porque, hermanos, tenemos que cambiar nuestro pensamiento acerca de la oración. Nuestra oración no debe ser un trámite religioso. Nuestra oración no debe ser una rutina automatizada a la cual no le pongamos entendimiento ni corazón. Porque ¿saben ustedes que dice la palabra que Dios no escucha los rezos? Dios, bueno, no lo dice así, pero dice que Dios no escucha vanas repeticiones. Y nosotros decimos, es solamente los rezos. Pero a veces nosotros como cristianos también usamos vanas repeticiones. Porque a veces solo repetimos una oración que ya imitamos de alguien. O díganme si no es verdad, escuchen esto. Padre, te damos gracias por los alimentos, te pedimos que los bendigas, que los limpies de toda contaminación, que los santifiques, que lo des a tu pueblo donde quiera que esté, que sea de provecho a nuestros cuerpos, que no nos engorde, que no nos haga daño, dáselo a nuestra familia, pero en esencia esa es la oración, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí o no? Esto no quiere decir que en la oración de la comida te vas a poner a interceder y 1 hora después ya que está helada la comida. No, pero solo es para darles un ejemplo de que muchas veces nuestra oración se vuelve algo tan cotidiano que se vuelve una vana repetición porque a veces ya lo hacemos sin pensar. ¿Saben cuál es nuestra actitud en la oración muchas veces? No estamos concentrados. Yo estaba observando hace rato a los hermanos, y no para acusar ni para criticar, pero como dice el apóstol, un día los vamos a grabar desde aquí, los vamos a proyectar para que ustedes mismos se den cuenta. Está la oración. Para empezar, en la oración es cuando menos hermanos hay en la iglesia, para empezar. En segundo lugar, los que estamos aquí, muchas veces estamos distraídos, estamos atendiendo otras cosas, estamos sirviendo, o estamos, sí Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego, sí Señor, sé tú haciendo la obra, y estamos hablando como robot, pero no estamos poniendo atención en lo que estamos haciendo. Y la oración de hermanos implica una reverencia, una honra delante de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustan que estén platicando con ustedes y no les estén poniendo atención? Y estás hablando tú y la otra persona está viendo el teléfono, ¿no? Y te dan ganas de tirarle su teléfono por allá. Hazme caso, ponme atención. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? O cómo nos decían nuestros papás. Veme a los ojos, te estoy hablando. Veme a los ojos. No porque te está oyendo, pero está así con la cabeza agachada o está molesto. Veme a los ojos. ¿Cuántos de ustedes ven a los ojos al Señor Jesús cuando oran? ¿O cuántos de nosotros realmente buscamos el rostro del Señor? No, porque muchas veces estamos divagando en nuestros pensamientos. Y aunque estamos orando con nuestra boca, nuestra mente está pensando en otras cosas. Nuestra mente está distraída. Ni siquiera estamos sintiendo lo que estamos diciendo. Y esto, hermanos, no debe ser así. Porque la oración es lo que va a traer el avivamiento que como iglesia queremos. La oración es lo que va a traer el avivamiento a nuestros hogares.
¿O a cuántos de ustedes les gusta vivir en sus hogares en medio de pleitos, en medio de escasez, en medio de problemas, en medio de conflictos? ¿Sí les gusta vivir así? No, a nadie. Y el Señor Jesús dijo, yo vine para traerles vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia, hermanos, se va a dar en la medida que nosotros busquemos al Señor, en la medida que nosotros oremos, en la medida que nosotros aprendamos a usar la oración como una forma de vida. No tiene que haber un grupo de WhatsApp para que oremos por alguien. No tiene que haber un evento para que oremos por la iglesia. No tiene que haber algo especial. La oración tiene que ser tu forma de vida. La oración tiene que ser la base de tu vida espiritual, de tu relación con Dios. Hay un dicho que dice por ahí, el que con lobos anda, a ver, aúllen. No es cierto. ¿Y qué creen que va a pasar con aquel que se junte con Dios? El que con Dios anda, el que con Dios habla, se va a hacer sabio, porque dice Proverbios, el que se junta con los sabios, sabio será. ¿Y quién hay más sabio que Dios? Pero la única forma de comunicarnos con Dios, hermanos, es a través de la oración. A través de la oración. Y la falta de oración en nuestras vidas, hermanos, nadie te tiene que hacer un test. Yo no les voy a preguntar cuántos de aquí oran o cuántos de aquí no oran, porque el fruto de una vida de oración es evidente. Cuando tú estás en derrotas, cuando tú estás con tu rostro todo el tiempo enojado, amargado, triste. Vero, ¿le podrías mover un poquito a los agudos o siento un poquito como grave? Ajá. Sé que tengo una voz así muy... No, pero creo que estoy un poco ronco también. Cuando estamos nosotros con una vida apagada como Dios no quiere que estemos, cuando en vez de ofrecerle al Señor alabanzas, lo único que hacemos es quejarnos de nuestra situación, quejarnos de nuestros problemas, ahí no hay una vida de oración. Y se los digo empezando por mí, porque esta palabra es para toda la iglesia. Pero cuando hay una persona que realmente tiene una vida en oración, cuando hay una persona que realmente se mete a la presencia de Dios, tampoco lo tiene que estar pregonando. ¿Por qué? Porque dice la palabra, busca a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios cuando tú ores en lo secreto? ¿Qué va a hacer Dios cuando tú le busques en lo privado todos los días? ¿Qué va a hacer Dios? Te recompensará en público. Es decir, aquellas cosas por las cuales tú estás pidiendo, el Señor las va a conceder. Cualquier cosa, porque ahorita vamos a ver más adelante el poder de la oración. Pero hermanos, ¿quieren vivir una vida realmente en victoria? Porque la palabra dice que Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo. Pero si nosotros no oramos, no estamos en Cristo, estamos en nuestras fuerzas, estamos en nuestra carne, estamos en nuestro entendimiento, estamos en nuestra experiencia, estamos en nuestro intelecto, tratando de resolver las cosas de acuerdo a nuestro parecer. Pero la victoria es para aquellos que están en Cristo, y Dios los lleva de triunfo en triunfo, pero eso solamente se logra a través de una vida de oración. La vida de poder, la vida de milagros que el Señor Jesús tuvo en esta tierra, hermanos, la base fue la oración. Porque Él, aún siendo el Hijo de Dios, dice la Biblia que Él pasaba aún noches enteras en vela orando. Y nosotros podemos desvelarnos viendo películas, podemos desvelarnos platicando con los amigos, podemos desvelarnos en una fiesta, pero ¿cuántos se pueden desvelar en oración? Si a veces empezamos a orar y ni siquiera hemos terminado y ya estamos roncando. ¿O solo a mí me pasa? Dicen, Señor, estoy muy cansado, voy a orar acostado, pero yo sé que para ti no importa en qué posición ore, yo voy a orar. Ya, te acuestas en tu hamaca, sí, Señor Jesús, y ya, cuando menos te das cuenta y te pasa, ¿no? Te despiertas, sí, Señor, te estaba pidiendo por esto y esto. Y así te pasa como 10 veces hasta que el sueño te vence y ni te acuerdas por qué estabas orando, ni empezaste a orar, ni terminaste, ni dijiste amén, nada. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque nuestra vida espiritual está débil, porque nuestra vida espiritual está seca, o no sé cómo decirlo. Pero hermanos,
si realmente queremos ver todas las metas que tenemos como iglesia, si realmente queremos ver victorias en nuestra vida, tenemos que convertirnos en personas de oración. Porque la oración no es un ministerio, ni es un llamado para unos cuantos. La oración es para todo hijo de Dios que se quiera comunicar con su Padre, para conocer su voluntad, para adorarlo, para exaltarlo y para conocer más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y saben, Dios anhela que tengamos comunión con Él. ¿Cuántos de ustedes no anhelan tener comunión con sus hijos? ¿Quién dijo amén? A ver, por ahí hay una hermana que necesita administración. Bueno, a veces así nos pasa, estamos distraídos pero yo creo que no hay ningún padre que no quiera tener comunión con sus hijos, que no quiera estar cerca de ellos, que no quiera conocerlos, que no quiera platicar. A veces somos los hijos los que estamos así como medio alejados o muy ocupados, pero los padres, y ahora que yo soy padre, lo puedo decir, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos escucharlos. Queremos saber qué es lo que piensan. Miren, ya te escuché, hijo. Queremos saber qué es lo que sienten, ¿no? Y por ejemplo, ahorita en esta etapa de David que no habla, a veces uno se desespera porque quisiera decir, hijo, ¿por qué lloras? Dime qué tienes, qué te duele, y le tocas todo y le checas el pañal y a ver si tiene hambre o si... Pero uno dice, qué fácil sería si ya hablara, ¿no? Pero a veces ya hablamos, o ya hablan los hijos y aún así no le dicen a sus padres qué es lo que tienen. Nosotros como hijos de Dios hablamos, pero muchas veces no le decimos a Dios qué es lo que tenemos. Y Dios lo sabe porque Él conoce todas las cosas, pero Él quiere escucharnos. Él quiere que vayamos a su presencia y le digamos, Abba Padre, me siento mal, me siento terrible, me hicieron esto, me siento defraudado, me siento lastimado. ¿Y ustedes creen quién mejor que Él para consolarnos? ¿Quién mejor que Él para darnos el consejo de sabiduría? ¿Quién mejor que Él para abrazarnos y decirnos, hijo, yo te entiendo, sigue adelante, y consolarnos y fortalecernos? Pero necesitamos orar más. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, yo sé que muchos de aquí oran, pero hermanos, necesitamos orar más. Necesitamos orar a tal manera hasta que, ¿saben qué es lo que el Señor me ponía en mi corazón? Hasta que no oremos y la tierra tiemble, no vamos a saber que realmente tenemos una oración de poder. Porque cuando estaban reunidos los 120 discípulos de Cristo después de que Él resucitó, estaban unánimes orando, ¿y qué pasó? La tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos les gustaría una oración así de poderosa? No una oración mecánica, no una oración de quién tiene una necesidad, como dice el apóstol, a veces ya solo venimos a pedir, no, una oración en la que realmente digamos, Señor, queremos hacer tu obra, Señor, queremos llevar tu palabra, queremos hacer la diferencia, queremos ser personas diferentes para ti, hasta que la tierra tiemble, hasta que realmente esta ciudad sea sacudida por el poder de Dios. Pero ¿saben quién lo va a generar, hermanos? Tú y yo. Porque el Señor ya hizo su parte, el Señor ya vino a hacer su obra, y estando en la cruz dijo, consumado es. Él ya terminó, Él es el autor y el consumador de la fe. Pero a nosotros nos dio la comisión de seguir su obra, de llevar su palabra, de predicar, de hacer discípulos. Pero si no oramos, hermanos, estamos muertos espiritualmente, se podría decir, porque no estamos respirando, no estamos metiendo dentro de nuestro ser la vida del Señor. Estamos apagados. Pero hermanos, esta palabra es para exhortarnos a todos. Y miren, podemos regresar ahí a Santiago 5:16. Hoy tuve un sueño. Soñé que volaba. No es cierto. O como el sueño, ¿no?, de Martin Luther King, que todos somos hermanos. No, hoy tuve un sueño de verdad. Y en ese sueño vi una iglesia que mis ojos no alcanzaban a ver el final de las filas de tanta gente que había. Y yo,
estaban ministrando en el teclado, pero había sobre nosotros, sobre los que estábamos aquí, una carpa, por lo cual yo entiendo en mi sueño que estábamos al aire libre. Pero las filas, de verdad, cuando yo levantaba mi vista, no alcanzaba a ver el final de tanta gente que había. Y yo realmente digo, Señor, eso es lo que yo sé que tú quieres para esta ciudad, pero yo quiero, hermanos, que todos nosotros realmente tengamos ese compromiso de anhelarlo, de orarlo, de trabajar para ello. Dice Santiago 5:16, la última parte, la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. En otras palabras, puede todo. Porque dice la palabra que para el que cree todo es posible. Pero aquí hay dos cosas claves. La primera, la oración eficaz. ¿Cuántos de ustedes saben orar eficazmente? ¿Saben qué significa la palabra eficaz? ¿Alguien pueden participar? ¿Qué significa la palabra eficaz o efectivo? Con certeza, pero algo más adecuado, algo un poquito más allá. Así es, que no falla y que cumple el propósito. ¿Ustedes han visto cuando los arqueros tiran la flecha? ¿Sí han visto? Se podría decir que cuando ellos dan en el blanco, ese fue un tiro eficaz. Cuando un jugador de fútbol mete goles, es un jugador eficaz. Ustedes conocen al Chicharito, ¿no? Y él no es el mejor jugador de todo el mundo. Ni siquiera es tan bueno con los pies, pero es eficaz. Mete los goles con el hígado, con la cara, con la espalda, de cabeza, con la nariz. Pero los mete y eso es eficaz. Y para eso le pagan. No le pagan para echarse la chilena o para hacer la palomita. A él le pagan por meter goles. Y él lo hace. Nosotros como hijos de Dios, nuestra arma es la oración. Y si todo lo que pedimos se cumple, quiere decir que tenemos una oración eficaz. Si todo lo que pedimos no se cumple, ¿qué quiere decir? Que nuestra oración no está siendo eficaz. No está cumpliendo el propósito por el cual lo estamos pidiendo. No está cumpliendo el propósito, el objetivo. Así es. Y la segunda clave de este versículo, la oración eficaz, ¿de quién? ¿Del impío? ¿Del infiel? ¿Del que deja el camino del Señor? ¿Del que no se reúne? ¿Del pecador? ¿De quién? ¿La oración eficaz de quién? Del justo. Entonces hay dos, y justo no es porque nosotros seamos buenos y perfectos. Dice la palabra que delante de Dios no son los oidores los que van a ser justificados. Aquí habemos muchos oidores. En todas las iglesias hay muchos oidores de la palabra. Dice los hacedores de la ley, los hacedores del mandamiento de Dios, esos son los que van a ser justos. Entonces, en otras palabras, no es solamente ir a la reunión, no es solamente venir a congregarnos cada 8 días, es hacer la voluntad de Dios lo que nos va a convertir en justos. Y cuando tú en tu diario vivir, en tu diario caminar, tu esfuerzo es agradar al Señor, tu esfuerzo es guardar sus mandamientos, tu esfuerzo es hacer lo que Él dice y oras eficazmente, vas a poder hacer muchas cosas. Amén. Pero a veces no sabemos orar. Los mismos apóstoles del Señor Jesucristo le dijeron, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Vamos ahí, por favor. Lucas 11:1. Amén. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué? Enséñanos a orar. ¿Cuántos de ustedes han orado para que Dios los enseñe a orar? A veces uno que otro, pero realmente a veces creemos que estamos orando correctamente, pero muchas veces no estamos pidiendo lo que Dios quiere que pidamos, por eso nuestra oración no es eficaz.
La oración de muchos de nosotros, o de muchos hijos de Dios, de muchos cristianos, es una oración egocéntrica. Se dice que es la oración de la oveja. ¿Saben cuál es la oración de la oveja? Bendíceme, dame, prospérame, ayúdame, bendíceme. Y es una oración que solo se trata de mí, solo para mí, egocéntrica. La oración debe ser cristocéntrica. Que todo lo que pidamos sea para su voluntad. Y si el Señor me pone a orar por mis enemigos, pues por mis enemigos voy a orar porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces hay una diferencia. Y por ahí dice un dicho también que en el pedir está el dar, ¿verdad? Entonces si nosotros aún secularmente usamos ese razonamiento, ¿verdad? Aun cuando nuestros hijos nos dicen, o cualquier persona, dame esto, ¿cómo se dice? La palabra mágica y te lo doy. Por favor, y ya. Entonces con Dios, hermanos, también su palabra nos enseña cómo pedir de la manera correcta. ¿Quieren aprender cómo pedir eficazmente? ¿Sí? ¿Quieren de verdad saber cómo pedir eficazmente? Amén. Ok. La primer, no son puntos, ahorita les voy a decir los puntos, pero una de las razones por las cuales no recibimos nada es por lo que estaba hablando al principio. Simple y sencillamente porque no pedimos. Si oráramos más, si realmente rogáramos más al Señor, veríamos más victorias. Pero la primera razón por la cual no recibimos las cosas es porque simple y sencillamente no oramos. Y es que a veces decimos, es que esto es tan secular, Señor, esto es de mi trabajo, no quiero molestarte con esto. No, hermanos, al Señor tú le puedes hablar de todo lo que sea. Al Señor tú le puedes pedir de cualquier situación y Él te puede ayudar. ¿Cuántos lo creen? Y la segunda razón por que no recibimos es porque pedimos mal. Dice la palabra, pedimos para gastar en nuestros deleites. No vayan a orar como un hermano que dijo, Señor, hazme rico. Y pum, que el Señor lo convierte en un pastel. O a veces las hermanas están clamando por sus esposos, pero con coraje, ¿verdad? Señor, cambia a ese desgraciado, por favor. Porque o te lo llevas tú o te lo mando yo, Señor, pero cámbialo, por favor. Y terminas de orar y le dices a tu esposo, ¿me estás oyendo, inútil? Entonces, hermanos, eso no es una oración eficaz. Estás orando con coraje en tu corazón, estás orando con juicio. No debe ser así. Ahora sí, hay algunos estorbos para nuestra oración. Yo les voy a hablar de 3 estorbos para que nuestra oración sea eficaz. El primer estorbo que tiene nuestra oración y por la cual no es eficaz es la duda. Vamos a leer Santiago 1, 6 y 7. Así que hay que orar bien. No le pidas a Dios que te haga rico, dile al Señor que te ayude a hacer riquezas, ¿verdad? ¿Ya están allá? Santiago 1, 6. ¿Están alegres? Sí, se les nota. Gloria a Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cuántos de aquí cuando piden algo al Señor no tienen ni una pizca de duda en lo que piden? Yo no me atrevo a levantar mi mano porque, siendo honestos, muchas veces cuando oras, estás orando pero en tu mente estás diciendo, híjole, no sé si vaya a pasar. Tal vez no estás diciendo, no creo que pase o Dios no lo puede hacer, pero en tu corazón un año, pasan 2 años y tú dices, híjole, Señor, creo que ya me quedé para forrar Biblias. Creo que ya me quedé, ¿verdad? Porque aquí no vestimos santos, pero ya me quedé. Ya se me fue el tren y empezamos a dudar y a veces ni siquiera pasa tanto tiempo. A veces pasa un poco de tiempo y la espera desespera, la espera nos desespera. Pero hermanos, tenemos que aprender a pedir con fe
Porque si tú le pides algo con fe al Señor, tienes que creer que va a pasar. Como dice la palabra, que su palabra se cumplirá y que no importa que pase el tiempo, Él es fiel a su palabra. Dice, no mentirá, sino que se cumplirá. Y si tú le pides algo al Señor con fe, va a pasar. Pero versículo 7 de Santiago 1, Santiago 1:7, por favor. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, hermanos, la duda es un gran estorbo para recibir nuestras peticiones. Si nosotros le pedimos algo al Señor pero lo hacemos dudando, ¿qué nos dice la palabra? No piense quien tal haga que recibirá nada del Señor. ¿Por qué? Porque estás dudando de su poder. Porque estás dudando de lo que le estás pidiendo a Él. Yo les pregunto a todos los que son papás, ¿qué sentirían si sus hijos se acercan a pedirles algo? Pero después les dicen, bueno, si puedes, bueno, si tienes, bueno, no creo que lo puedas hacer, pero por si acaso te lo pido. No, los hijos llegan y te piden y no les importa que no tengas un peso, ellos te lo piden y te lo piden hasta que tú ves cómo y se los das. Porque ellos saben que tú eres su padre, que tú vas a responder. Pues así tenemos que ser con Dios. Si creemos que tenemos un Dios grande y poderoso, tenemos que desechar la duda. Amén. El segundo estorbo para que una oración sea eficaz es el pecado. Vamos a leer 1 de Pedro 3:10 al 12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal. ¿Qué más? Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros, aunque vengamos a la iglesia, aunque sirvamos, pero si tenemos pecado en nuestra vida, eso es un gran estorbo. Porque el Señor dice ahí claramente que los ojos del Señor están sobre los justos. Y dice que si realmente queremos ver días buenos, tenemos que apartar nuestra vida del engaño y apartarnos del mal. Pero a veces, ¿saben cómo es nuestra actitud con respecto al pecado? Sabemos que estamos haciendo algo mal delante de Dios, sabemos que estamos fallando y el Espíritu nos redarguye, pero no nos arrepentimos, solamente nos remuerde la conciencia y es como que a un árbol tú solamente le cortes las ramas. Es más, lo puedes cortar casi hasta la base, pero si no le sacas la raíz, ¿qué va a pasar? Va a volver a crecer y a volver a crecer. Si no te arrepientes genuinamente y dejas de hacer lo malo y te apartas del mal por completo, ese pecado va a volver a florecer en tu vida. Vas a estar un momento bien mientras está pequeña la raíz, pero cuando se vuelva a hacer un arbolón, entonces nuevamente tus oraciones van a tener ese estorbo. Y el pecado es un estorbo, ¿por qué? Porque Dios es un Dios santo y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, el pecado es un gran estorbo para que nuestras oraciones sean tan solo escuchadas por Dios. Ya ni siquiera respondidas, escuchadas. Porque dice la palabra que los oídos del Señor están atentos ¿a quién? A los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Pero qué? El rostro del Señor está contra quién. Y eso de que está contra ellos quiere decir que está al revés. O sea, es como que ustedes me hablen y yo estoy así. O sea, ni siquiera nos presta atención cuando estamos haciendo el mal. El tercer estorbo para la oración son las contiendas. Vamos a leer 1 de Timoteo 2:8. Amén.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Alguno de ustedes ha orado al Señor estando enojado? No es verdad que cuando estás así sientes que ni siquiera te puedes concentrar, ni siquiera fluye tu oración y nada más estás pensando en ese coraje o en esa persona con quien te enojaste. Pues eso es porque hay un estorbo. Y dice la palabra, dice que debemos de ponernos a cuentas, porque cuando nos enojamos y dejamos que el enojo dure hasta el día siguiente, dice que le damos lugar al diablo. Y cuando le damos lugar al diablo, el diablo entonces aprovecha para estarnos atacando, para estarnos oprimiendo y para estar solamente pensando en aquella persona que me hizo mal. Solamente estoy pensando en cómo me las va a pagar o en lo mal que me siento por lo que me hizo. Pero aquí dice que debemos levantar manos santas sin ira ni contienda. Entonces, hermanos, esos son los 3 estorbos para que nuestra oración sea eficaz. Si alguna vez tú has estado en alguno de estos 3 puntos, ahora te puedes dar cuenta por qué tus oraciones no son contestadas. Pero ¿cuántos de aquí quieren que sus oraciones todas sean contestadas por Dios? Amén. Ahora, ¿cuáles son las características de una oración efectiva? En primer lugar, la fe. Vamos a leer Mateo 21, 22. Y hermanos, de verdad que esta palabra es una palabra de exhortación y de reflexión para todos como iglesia. Porque muchas veces los que menos oramos son los que más deberíamos de orar. Y lo digo esto por mí, porque a veces somos los ancianos, somos los líderes del grupo discipular. No oramos. Y queremos que Dios haga la obra, pero somos los primeros en no buscar su respaldo. Y no estoy hablando de todo, estoy hablando por mí. Y esta palabra es una palabra de exhortación, de hermanos. Tenemos que ponerle fuego a la oración, tenemos que avivar esa oración. Les quiero platicar un testimonio. Cuando esta iglesia se estaba terminando de construir, nos reuníamos aquí varios hermanos, menos de 5 hermanos, entre 5 y 6 de la mañana a orar. Y yo les puedo dar testimonio de que todo lo que nos reuníamos a orar en esa hora, de verdad que no pasaba ni un mes y el Señor lo iba contestando. Y oramos y el Señor lo iba contestando. ¿Por qué? Porque lo estábamos pidiendo nosotros, no, porque también el Señor dice que en lo que 2 o más se pongan de acuerdo, Él lo va a hacer. Pero hermanos, es triste ver cómo los grupos de oración están llenos de telarañas. Y la hora de oración, que supuestamente habíamos acordado, era a las 5 de la mañana. Pero yo, primeramente, mi primer mensaje a veces lo mando hasta las 7 de la mañana. Entonces no hay un verdadero compromiso con la oración. Y más triste es ver que no hay casi ningún varón que realmente ore. No estoy hablando en general, pero la mayoría. Y el grupo de las mujeres está suene y suene a veces desde antes de las 5. Entonces, varones, esto también es una exhortación para nosotros, porque Dios nos puso a nosotros como cabeza, y a veces estamos como la cola, estamos hasta atrás, y no debe ser así. Debemos ser los primeros en nuestro hogar en levantarnos a buscar al Señor. Debemos ser los primeros como sacerdotes del Señor en buscar dirección de Dios para mi hogar, para mi vida. Pero ¿cómo queremos ser buenos esposos, buenos padres, si no buscamos la dirección del Señor? ¿Cómo queremos tener éxito en nuestros trabajos si mejor preferimos entrar a los blogs, a los tutoriales, hablar con los expertos, en vez de hablar con aquel que es el dueño de toda la sabiduría? El Señor nos puede capacitar para toda buena obra, pero a veces ni siquiera eso creemos y ni siquiera por interés lo buscamos.
Y se lo repito, es una exhortación en general, comenzando desde mi parte, porque es una exhortación que el Señor primeramente me hizo a sí, pero la oración con fe. A veces oramos, pero como les repito, a veces nuestra oración es una rutina mecánica. No le ponemos corazón, no le ponemos entusiasmo, no le ponemos espíritu. Pero cuando realmente lo creemos, cuando realmente doblamos nuestras rodillas delante del Señor, y tú dices, Señor, yo te pido por mi familia, yo te pido que vengan a tus pies, pero realmente lo crees, va a pasar. Pero si tú lo haces como una oración rutinaria y sin creerlo, hermano, como vimos en Santiago, el Señor no te va a conceder nada, porque Él no se agrada de los que dudan. ¿Saben cuántos años, hermanos? Y se los platico como un testimonio. Tuvimos que orar para que mi abuelita llegara a los pies del Señor. 20 años. 20 años para que ella abriera su corazón al Señor Jesucristo. Y a veces nosotros tenemos nuestra familia y pasa un año y ya nos desesperamos. Decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Tu promesa, tu palabra dice que yo y mi casa te serviremos y que si yo creo en ti mi casa será salva. No te desesperes, hermano, solamente sigue creyendo, sigue orando con fe y creyendo y lo recibirás. No te desesperes, no te desesperes, Pérez. Hay que tener fe, hermanos. La segunda característica de una oración efectiva es que nos arrepintamos de todo lo malo, que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, para que entonces nuestra oración realmente llegue a donde debe llegar, que es a la presencia del Señor. Para que cuando estemos con corazones arrepentidos, realmente el Señor diga, ahora sí, hijo, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Porque ¿qué hacemos nosotros como padres cuando nuestros hijos se portan re mal y quieren venir a pedirnos cosas? ¿Se las damos así a manos llenas? Decimos, ay, claro que sí, hijo mío, eres un mal portado y con todo eso te voy a premiar para que te sigas portando mal. No, Dios es un Dios justo, un Dios sabio, un Padre bueno. Y como Padre bueno Él nos disciplina y Él dice, hasta que no te arrepientas y hasta que no hagas las cosas buenas, no te voy a dar nada. Pero cuando te arrepientas de tus pecados, cuando confíes en mí, cuando realmente te arrepientas de lo malo que sabes que estás haciendo y que no me agrada, entonces platicamos. Entonces te voy a dar las peticiones que tú me estás pidiendo. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a arrepentirnos de todo nuestro pecado? Y no solo de nuestro pecado, hermano, a veces tenemos malas actitudes hasta con Dios. Anteponemos cualquier otra cosa antes que al Señor. Y por eso nuestra vida está así. Y cuando le reclamamos decimos, Señor, pero si soy tu hijo, Dios nos podría decir con toda libertad, pues sí, pero no me buscas. Sí, pero no me pides las cosas. Lo estás haciendo todo en tus fuerzas. Estás haciendo todo lo que me desagrada. ¿Cómo quieres? Aunque seas mi hijo, si estás haciendo lo que está mal para mí, no esperes que te vaya bien. Vamos a leer segundo libro de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero ¿hasta cuándo, hermanos, dice el Señor que va a oír? ¿Hasta cuándo dice el Señor que nos va a responder? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos humillemos, hasta que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Y el arrepentirse no solamente decir, perdóname Dios porque te fallé. ¿Saben qué quiere decir arrepentimiento? Un cambio de dirección, un giro de 180 grados. Que si tu vida está yendo para allá y está mal para Dios, pues te vas para el otro lado. Te arrepientes y dejas de hacer completamente lo malo. No es de que lo dejas de hacer un tiempo y después ya que se te pasó el remordimiento lo vuelves a hacer. Porque eso no es arrepentimiento, eso solo sería remordimiento. Dios ama a los corazones arrepentidos. Dios escucha a los corazones humildes. Dios escucha a aquellos que dicen, Señor, aunque mi pasado haya sido una maraña de pecados, hoy estoy aquí arrepentido, humillado ante ti. Quiero que me escuches. Quiero que contestes a mis oraciones, Señor. Amén. La tercera característica de una oración efectiva o eficaz es que debemos estar a cuentas entre hermanos, estar a cuentas entre familiares, estar a cuentas como cuerpo de Cristo, estar en paz, como dice la palabra, en cuanto dependa de ti, tienes que estar en paz con todas las personas. Porque ¿saben qué dice la palabra? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, pero aborreces a tu hermano a quien sí ves? Dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Por eso Dios nos manda a amarlo a Él por sobre todas las cosas, pero también amar a todos los demás, así como Él nos amó. Y también amar aún a nuestros enemigos. ¿A quién tenemos excepción de amar? ¿O a quién tenemos permitido no amar? A nadie. Pero cuando estamos en contiendas, cuando estamos en pleitos, ¿qué es lo primero que se va de nuestro corazón? El amor hacia esa persona. Y ya no quieres estar cerca de esa persona. Y si está en un lugar, dices, mejor yo me quito, yo me voy a otro lado. No quiero ni verlo, no quiero ni verla. Pero después vamos a la presencia del Señor, a orar y a pedirle. Y el Señor dice, primero ve y ponte a cuentas con tu hermano. Primero ve y pide perdón por lo que hiciste. Y si te lo hicieron, de todos modos ve y ponte a cuentas. Que tu corazón esté limpio. Que tu corazón esté sin ninguna contienda, para que entonces puedas levantar manos santas, sin ira ni contienda. Porque yo creo que, hermanos, este punto es el principal en medio del cuerpo de Cristo por el cual nuestras oraciones tienen estorbo. ¿Por qué? Porque nos la pasamos viendo la paja en el ojo del hermano, porque nos la pasamos viendo lo malo que me hacen, porque nos la pasamos viendo aquello que está mal de todos los demás, porque nos la pasamos con resentimiento, y por eso muchas veces nuestras oraciones no llegan al Señor. Pero hoy queremos cambiar, ¿verdad? Hoy vamos a cambiar. Y no como la Lupita. Hoy vamos a cambiar de verdad porque nos vamos a arrepentir delante del Señor. Vamos a leer Santiago, ya leímos Santiago 5:16, solamente quiero que lo volvamos a ver para que la palabra de Dios nos enseñe lo que tenemos que hacer antes de orar. Santiago 5:16, ¿qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. A veces, hermanos, como hijos de Dios o como cristianos tomamos esta actitud. Bueno, me hizo algo, pero lo perdono, pero si el rencor o el resentimiento permanece en tu corazón, quiere decir que no has perdonado. Tienes que ir con esa persona, confesarle las ofensas que te hizo, o confesar las ofensas que tú hiciste, porque a veces también las hacemos nosotros. Dice, y orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. El pastor Roberto nos hablaba la semana pasada de entregarle nuestro corazón a Dios, de tener un corazón sanado para con Dios. Porque, hermanos, si nuestro corazón no está sanado, entonces de nuestra boca no van a salir palabras de bendición. Muchas veces solamente
vamos delante del Señor a presentar la queja. Cuando el Señor quiere que vayamos a bendecir a nuestros hermanos, a bendecir incluso a aquellos que nos lastimaron, pero primero que nos pongamos a cuentas. Sin decir nombres, levanten su mano todo aquel que ha sido lastimado o ofendido por alguien más, en su casa, en la iglesia, en cualquier lado. Gracias. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas, perdonar, para que nuestra oración sea eficaz. Amén. El cuarto punto para que nuestra oración sea eficaz es que llevemos fruto para el Señor. Y entonces todo lo que pidamos en su nombre, Él lo haga. Pero ¿saben qué pasa? Que de ese pasaje de la Escritura muchas veces nos quedamos con la parte de que todo lo que pidamos Él lo hará, pero se nos olvida la primera parte, que es que tenemos que llevar fruto. Vamos a leer esto, está en Juan 15:16. Amén, amén. Cuando lo tengan todos pueden decir amén, fuerte. Todos. Miren, yo sé que es cómodo ver la pantalla, pero también hay que aprender a manejar la espada, que es la palabra de Dios. ¿Ya están allá todos? Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto. Hermanos, ¿dónde está nuestro fruto? Dice aquí, vuestro fruto permanezca. ¿Dónde está nuestro fruto? Y aquí el Señor está hablando de ganar almas. ¿Dónde está nuestro fruto? Y se los digo nuevamente, comenzando desde mí, yo he traído algunos invitados, pero ese fruto no ha permanecido. Y a veces decimos, pues ya le hablé de la palabra, si quiere, regresará. Y hasta aplicamos el dicho, ¿no? Si lo amas, déjalo ir. Y si vuelve, es porque es tuyo. Y si no, y decimos, Señor, pues déjalo ir. Y si te ama, Él regresará. Pero no, hermanos, a nosotros nos corresponde ir por ese fruto que trajimos, discipularlo, cuidarlo, hacer que crezca en el Señor, darle sus primeros pasos, atender a sus necesidades. Y yo lo veo de esta manera. Todos los que han tenido recientemente un hijo pequeño, o van a tener, ¿lo pueden descuidar mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo demanda un niño pequeño? Todo el día. Mucho tiempo, y aunque vaya creciendo, a nosotros David se nos ha caído de la cama, así en cuestión de que te volteas a buscar y pum, ya está de cabeza. Y dices, pero ¿cómo puede ser si solo me descuidé 3 segundos? Pues hermanos, así es con el fruto. Cuando alguien viene al Evangelio, es un bebé espiritual. ¿Por qué queremos que ya sepa hacer todo, que ya sepa cuidarse solo? Es un bebé espiritual, así tenemos que cuidarlo. Así tenemos que tratarlo, ver por sus necesidades, atenderlo, y todos hemos fallado ahí, yo creo. Por eso mucho fruto no ha permanecido. Porque aquí el requisito de parte del Señor es, los puse para que lleven fruto y para que ese fruto permanezca. Si no, hermanos, no hubiera muchas sillas vacías como lo hay hoy. Porque ese fruto no ha permanecido. Porque a veces nos volvemos indiferentes y vemos que tal persona no llegó el domingo y decimos, es un pecador, es un infiel. En vez de decir, hermano, ¿estás bien? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Estoy para lo que se te ofrezca, necesitas apoyo en oración. ¿Sí me doy a entender? Tenemos que poner más de nuestra parte para cumplir esa comisión del Señor. Y dice así, entonces, ahora sí que entonces sí, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero ¿después de qué? Después de que hayamos dado fruto y después de que ese fruto haya permanecido. Entonces sí, pídele lo que quieras. Como padres, cuando los hijos se portan bien y traen buenas calificaciones y son obedientes, ¿qué le dices? Ahora sí, pídeme todo lo que quieras.
hasta un coche nuevo de juguete. Pídeme lo que quieras y te lo concederé, ¿no? ¿Por qué? Porque como padre estás contento, porque te está honrando, porque está haciendo tu voluntad, porque está obedeciendo. Pues así es con Dios. Él nos pide que demos fruto y que nuestro fruto permanezca. Y cuando lo haces, Él está contento. Y cuando Dios está contento, pídele lo que quieras. Y Él te lo dará en el nombre de Jesús. Porque ese es el sello de la oración. En el nombre de Jesús. ¿Se han fijado que así oramos? Porque es lo que nos enseña la palabra. Todo lo que pidas al Padre, en mi nombre. Por eso nuestra oración termina en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y saben qué quiere decir amén? Así sea. En el nombre de Jesús, que así sea. Y es una declaración de fe. Y el último punto para que nuestra oración sea eficaz es que tenemos que tener perseverancia. Yo he escuchado a muchas personas, bueno, antes de pasar a este punto, perdón, y regresando un poquito nada más a lo de todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, hermanos, la oración es hablar con Dios, pero no debemos de olvidar que Dios es Dios. Se los voy a explicar. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, pues yo hablo con Chuchito y yo le digo a Chuchito que me ayude, o a Diosito. No, eso no está bien. Tenemos que hablar con Dios con reverencia. Sí Él puede ser nuestro amigo, pero no deja de ser Dios. No deja de ser el creador del cielo y la tierra. Y aunque puedes abrir tu corazón y decirle cómo te sientes, pero con respeto, con reverencia. Amén. Así que no digan Chuchito ni cosas así. Porque Él es Dios y merece todo nuestro respeto. Él es Dios, o Señor Jesús, o Padre Santo. Amén. Ahora sí, el último punto. Nuestra oración debe ser perseverante. O tenemos que tener perseverancia. Los seres humanos o las personas en general somos muy dados a darnos por vencidos pronto. Y si eso no fuera verdad, todos serían campeones, todos serían ganadores, todos serían millonarios. Pero solamente esos triunfos, solamente esos éxitos los logra la gente perseverante. Y Dios quiere que seamos perseverantes en la oración. Porque ¿saben qué es lo que demuestra la perseverancia? Que realmente tienes pasión por lo que estás pidiendo. La pasión realmente demuestra quién realmente está comprometido con algo. La perseverancia demuestra quién realmente quiere las cosas porque realmente las anhela y no solo como un capricho y no solamente como un deseo vano y pasajero. Cuando nosotros somos perseverantes, Dios dice, aquí hay alguien que realmente tiene fe y está esperando lo que está pidiendo. Porque yo también he escuchado a muchas personas decir, y yo creo que ustedes también, ya lo puse en manos de Dios. Ya Dios se encargará y lo hará cuando Él quiera. Y esa oración la hicieron una sola vez y ya pasaron 5 años y Dios no hizo nada y ellos dicen, pero ya lo puse en manos de Dios. Él es soberano. No, hermano, la perseverancia tiene que ser de todos los días. De todos los días pedirle al Señor las cosas que tú anhelas. De todos los días pedirle salvación por tu familia. Porque aquí los domingos, hoy nos preguntó el anciano Carlos, ¿cuántos tienen familiares que quieran que vengan a la iglesia? Y siempre todos levantamos la mano. Pero ¿cuántos se van de aquí el domingo y mañana vuelven a pedir por esos familiares? Y el martes vuelven a pedir por esos familiares. Y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado. Eso es perseverancia. Si no solamente lo estamos haciendo como un trámite o porque, ¿qué van a decir si yo digo que no tengo familiares? Que odio a mi familia y no quiero que se salven. No, pues yo también. No. La perseverancia, hermanos, tiene que ser una característica de nuestra oración. Porque la perseverancia va a rendir sus frutos si hacemos la oración de acuerdo a todo lo anterior que ya vimos. Vamos a leer, por favor, Lucas 18:7. Y esto me recuerda a un hermano que
le enseñó a su hijo, le dijo: hijo, Dios es grande y poderoso, y para él un día son como 1000 años. Y el hijo le dice: entonces, si para Dios un día son como 1000 años, ¿quiere decir que 1,000,000 de pesos es como un peso? Sí. Entonces el niño en la noche dice: Dios, dame un peso. Y Dios le dice: sí, espérame un día. Entonces, a veces queremos que Dios nos resuelva así. Y es verdad que la palabra lo dice, no lo del 1,000,000 de pesos. La palabra dice que para Dios 1000 años es como un día. Pero nosotros aquí en la tierra pasan 5 días, una semana y ya estamos desesperados porque Dios no nos respondió la petición. ¿Cierto o no? ¿O solo a mí me pasa? Cuando estás con el agua hasta el cuello, cuando tienes la deuda, cuando tienes el problema familiar, ¿a quién deberíamos de acudir? Hoy lo cantamos, ¿no? ¿A quién iré en necesidad? Solo a Cristo. Pero a veces nuestro corazón se desespera y entonces vamos al banco a pedir el préstamo, vamos con los familiares a pedir ayuda. Y no que esté mal, hermanos, no que esté mal, pero yo creo y siempre lo he dicho que siempre el primero debe ser Dios. Y tampoco decir, bueno, ya no lo hizo Dios, pues entonces voy al otro lado. No, porque hermanos, la perseverancia es una prueba de fe también. Y yo sé que a veces tenemos necesidades próximas, pero a veces Dios también no nos da las cosas rápido porque está probando nuestra fe, porque está probando nuestra perseverancia. ¿Ya están allá en Lucas 18:7? Dice así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? Día y noche. ¿Tú clamas al Señor día y noche por aquella petición, por aquel problema? ¿Tú clamas al Señor día y noche por aquella enfermedad para que sea quitada de tu cuerpo, de tu familia? ¿Tú clamas al Señor día y noche por aquel familiar que quieres que se convierta? Día y noche. Esa es perseverancia, hermanos, sin desmayar, sin dudar. Dice aquí: ¿se tardará en responderles? Y esto, hermanos, debe darnos una gran esperanza, porque cuando tú eres perseverante para con Dios, entonces Dios actúa. Pero si tú eres de los que dicen, pues ya lo puse en manos de Dios y Él se encargará, no estás siendo perseverante. Estamos siendo flojos espirituales. ¿Cómo? Conformistas, exactamente. Porque decimos, yo ya le pedí al Señor esto, si me lo quiere dar, será su voluntad. Pero hermanos, ¿quién dice que el Señor no te lo va a dar a menos de que seas perseverante? Y si eres perseverante, al Señor le gusta eso. ¿Por qué? Porque como les dije hace un momento, nuestra perseverancia revela un corazón lleno de fe, un corazón lleno de pasión, un corazón que está seguro y que le dice: Señor, a ti clamo porque sé que solo tú me puedes ayudar. Día y noche clamar al Señor. Amén. Ahora la pregunta del millón, la pregunta del peso. Y el que lo conteste le doy un peso, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo, de acuerdo a la palabra, deberíamos de orar cada día? Sí, hay que orar sin cesar, pero hay una parte de la Escritura donde nos revela un fragmento de tiempo que al menos cada uno deberíamos dedicarle al Señor cada día. 1 hora. 1 hora. Cuando el Señor Jesús iba a ser entregado para ser crucificado, se llevó a 3 de sus discípulos y les dijo: oren conmigo. Y Él se fue más para allá. Y cuando regresó, ¿cómo los halló? Como a nosotros, ¿no? Cuando llega la noche y el Señor Jesús dice: yo voy a hacer tal cosa, tú quédate aquí orando. Y regresa el Señor y ¿cómo nos halla? Roncando. Entonces, miren, vamos a leerlo. Esto está en Mateo 26:40. Para que vean que no es un invento mío. Amén.
Dice así la palabra: vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y hermanos, de verdad, con la mano en el corazón, a veces todos somos así. Y yo me incluyo, a veces decimos: chispas, 1 hora de mi día es mucho tiempo. Tengo muchas actividades que hacer. Tengo mucho sueño. Tengo muchos compromisos. Tengo un horario en la oficina. Y a veces decimos: ya oré media hora con eso. Pero el Señor Jesús le reprochó a sus discípulos: ni 1 hora habéis podido velar conmigo. ¿Y saben para qué nos va a servir esta disciplina? Fíjense, versículo siguiente, 41. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Cuando tú llevas a la práctica esa disciplina de orar 1 hora diaria, va a ser fortalecido tu hombre interior, va a ser fortalecido tu espíritu, y no tan fácilmente vas a caer en tentación. Porque ahí dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. A nosotros nos gusta la cama, nos gusta la hamaca, nos gusta el clima, nos gusta la tele, nos gusta el descanso. ¿Y saben qué? Cuando oren no se acuesten porque se van a quedar dormidos. Párense, póstrense, hagan lo que quieran, caminen, pero si se acuestan, casi que se los garantizo, se van a quedar dormidos. Y se los digo por experiencia. Es más, hasta sentado en la cama dices: no, así sentadito no. Y ya cuando te das cuenta traes el pescuezo torcido y estás todo chueco y dormido. No, porque la carne es débil, hay que esforzarla. Y todos los que han hecho ejercicio alguna vez también sabrán que el mínimo de tiempo necesario o indispensable para fortalecer el cuerpo es 1 hora. Si tú haces menos de 1 hora, nada más estás yendo a perder tu tiempo. Claro que se puede hacer, no está mal, pero el mínimo indispensable es 1 hora. Y la oración es un ejercicio espiritual, hermanos. Y te vas a dar cuenta que cuando ores 1 hora diaria, va a llegar un momento en que vas a decir: órale, ya pasó 1 hora y media. Órale, ya pasaron 2 horas, ni lo sentí. ¿Por qué? Porque ya estás más fuerte espiritualmente. Cuando tú comienzas a ir a entrenar al gimnasio, levantas 5 kilos y ya el otro día no sientes los brazos. Pero conforme lo haces con disciplina, al cabo de un mes ya levantas la de 7, la de 8 y ya no lo sientes. La oración es una práctica, la oración es una disciplina espiritual. Pero hermanos, tenemos que volvernos disciplinados espiritualmente. Y si no eres disciplinado en tu vida secular, pero comienzas a ser disciplinado en tu vida espiritual, todo lo demás se va a ordenar. De verdad que así es Dios, porque Él dice: busca primero mi reino y su justicia, y todo lo demás yo te lo voy a añadir. Así que, hermanos, pongamos nuestro esfuerzo, pongamos nuestro corazón, nuestro ser completo para desarrollar una oración de poder, porque la oración eficaz del justo, hermanos, puede mucho. La oración nos guarda de la tentación, la oración nos va a fortalecer para hacer la obra de Dios, la oración nos va a librar del mal, la oración nos va a fortalecer, la oración nos va a llevar a obtener victorias en Cristo. Amén. Y no sé quién de ustedes, o si alguno de ustedes ha visto alguna vez unas películas que son más bien unos documentales que se llaman Transformaciones. ¿Alguien los ha visto? ¿No? Bueno, son unos documentales cristianos acerca de ciudades que estaban completamente perdidas y vendidas al pecado, a la idolatría, a la pobreza, y hermanos de una iglesia, así tal vez pequeña como nosotros, se levantaron en oración ferviente
constante y perseverante todos los días, y lograron que llegara un avivamiento del Señor a esas ciudades. Ciudades de África, donde lo que reina es la brujería, lograron ser transformadas por el poder de la oración. Ciudades que estaban entregadas, había una ciudad, me acuerdo en el documental, una ciudad de Guatemala, donde todo estaba lleno de cantinas. Cada esquina había una cantina. Y después, todas esas cantinas, todas se cerraron y se convirtieron en iglesias. ¿Cuántos creen que eso puede pasar en esta ciudad? Pero hermanos, hay que pasar de creerlo a orarlo, y de orarlo a hacerlo. Pero tenemos que unirnos como iglesia en oración. ¿Cuántos, les pregunto nuevamente, quieren un avivamiento para esta iglesia? ¿Cuántos quieren un avivamiento para su familia y para su vida? Pues hermanos, tenemos que poner por obra la base de nuestra vida espiritual, que es la oración. Yo sé que todos la hemos descuidado y los resultados son evidentes, pero tenemos que retomarlo porque el Señor quiere hacer grandes cosas, porque el Señor siempre está dispuesto, porque nuestro propio espíritu está dispuesto. ¿O a poco no es verdad que cuando no oramos nos sentimos mal? Decimos, ay Señor, yo había propuesto no orar y realmente no lo hice, perdóname. Porque el Espíritu realmente lo quiere hacer. Porque esa vida nueva espiritual que tenemos realmente quiere buscar a Dios, pero nuestra carne se va por los afanes. Nuestra carne se va por la debilidad y el cansancio. Hay que retomar esas fuerzas nuevas en el Señor. Y hermanos, yo les garantizo que si lo hacemos juntos como iglesia, esta iglesia va a ser avivada. Y yo les invito a todos los varones a que tomemos ese lugar en nuestro hogar, de ser sacerdotes del Señor, de esforzarnos, porque hermanos, rendir cuentas por una familia delante del Señor no es poca cosa. Aunque a lo mejor no seas llamado a un ministerio o a un pastorado, pero vas a rendir cuentas por tu esposa y por tus hijos. ¿Qué vas a hacer con ellos? La oración te va a dar dirección, la oración te va a dar sabiduría, la oración te va a dar visión y revelación, y a las mujeres igual. Porque yo sé que para las mujeres no es fácil sujetarse a los maridos, ¿verdad? Porque, y menos en estos tiempos con la libertad de expresión, con la igualdad de género y con muchas cosas, las mujeres ya se sienten iguales o superiores a los hombres. Pero la palabra dice, hermanas, sujétense a sus maridos, respétenlos. ¿Y saben cómo lo van a lograr? Con oración también. ¿Y saben qué? Las oraciones de nuestras esposas son un apoyo que nos levanta también. Por eso es nuestra ayuda idónea, porque para estar ahí también intercediendo por nosotros como varones. Y por los hijos, yo les doy como testimonio ya para terminar, que nuestros padres oraban por nosotros todos los días, antes de dormirnos, todos los días. Y desde que éramos pequeños, todos los días, oraban por nuestras parejas, que fueran siervos de Cristo, que formáramos familias de bendición, que sirviéramos al Señor. Pero no era una vez cada que se les acordaba, o cada que lo sentían, era todos los días. Yo les puedo dar testimonio del poder de la oración, y yo creo que muchos de ustedes han visto el poder de la oración, pero Dios quiere que lo veamos más fuerte todavía, con más avivamiento, con más entrega, que no dudemos nada, como decía el anciano, que sepamos que el nombre de Jesús tiene poder y a su nombre se tiene que doblar toda rodilla, sujetar todo demonio, salir toda enfermedad. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, tú has sido mi socorro? Y a todos los varones que quieran integrarse al grupo de guerreros de oración, pueden pasar conmigo. Tenemos un grupo en el WhatsApp donde nos reportamos todos los días a las 5 de la mañana o el primero que se despierte. Pero vamos a esforzarnos. La obra del Señor merece la pena nuestro esfuerzo, hermanos. La obra del Señor es algo maravilloso. ¿Y saben qué? Que mientras más busquemos al Señor, más lo vamos a conocer y más nos vamos a enamorar de ese Dios maravilloso que tenemos. No es un Dios distante,
No es un Dios que está ajeno a nuestras necesidades. No es un Dios ni siquiera serio. Dios es divertido. Dios es maravilloso. Pero a través de la oración lo vamos a poder conocer más y mejor. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos ha exhortado, porque nos ha redarguido, Señor, acerca de que tenemos que orar hasta que nuestra oración sea eficaz. Padre, perdónanos porque hemos descuidado esa comunión, y eso ha sido evidente en nuestro estado de ánimo, en nuestra relación familiar, aún en nuestros negocios, Señor. Muchas veces hallamos trabas y obstáculos, pero yo sé que es porque tú tienes el propósito de que realmente nos acerquemos a ti, y a veces la única manera, Señor, es que entremos en tribulación para que entonces volvamos nuestro rostro a ti y busquemos tu ayuda, Señor. Pero ya no queremos que sea así, queremos levantar manos santas a ti, Señor, manos sin ira, manos sin contienda. Perdónanos porque hemos estado, Señor, muchas veces en resentimientos, en rencores, en pecado. Perdónanos, Señor, porque también hemos dudado cuando hemos pedido algo, Señor, desconfiando de tu poder y de tu grandeza. Perdónanos, Señor, por todos esos estorbos que le hemos puesto a nuestra oración. Ahora, Señor, queremos, Señor, humillarnos, queremos rogarte que nos perdones y nos limpies de todo pecado y de toda maldad, para que nuestra oración verdaderamente sea eficaz. Queremos hacer justicia, Señor, de acuerdo a tu palabra, porque queremos ver, Señor, esas recompensas que tú tienes para aquellos que te buscan en lo secreto. Queremos obtener esas victorias para aquellos que están en ti, Señor Jesús. Y gracias por todas las victorias que nos has dado a través de la oración. Gracias, Padre, porque tú nos has ayudado muchas veces. Y cuando clamamos a ti, Señor, aunque hemos estado siendo infieles, aunque hemos estado fallándote, cuando clamamos como Padre amoroso, tú siempre nos rescatas y nos ayudas. Pero queremos ahora, Señor, que eso cambie. Queremos buscarte en todo tiempo, buscar tu rostro en todo momento, Señor, porque solo tú nos has ayudado, solamente tú nos has sostenido, Padre. Como dice este canto, Señor, queremos buscarte aún de madrugada. Queremos, Señor, realmente tener ese primer amor para contigo, enamorarnos de ti, Dios. Perdónanos porque hemos preferido nuestro sueño, hemos preferido, Señor, otras cosas, y nuestro descanso o nuestros deleites antes que tu presencia, Padre. Perdónanos. Queremos ser una iglesia en avivamiento, queremos tener familias llenas de tu espíritu, en las cuales quien dé la última palabra, quien dé el consejo de sabiduría, seas tú, Señor Jesús. Ponemos todas nuestras cargas delante de ti, todas nuestras aflicciones y preocupaciones, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que vas a obrar en todas y cada una de ellas. Padre, y te damos gracias por este día, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, y también tocante a la perseverancia, se me olvidó algo que les quería contar. Ya ven que hoy en día las agendas ya no se usan para nada, ya casi todo lo tenemos en nuestros teléfonos o en otro lugar. Me acuerdo que hubo una época que me regalaron una agenda y yo dije, ¿ahora qué hago con esto? Ya iba a sacar mi cincel, ¿no? Y como los picapiedras. Pero dije, bueno, ya sé para qué la voy a usar. La voy a usar para escribir todas las peticiones de oración de los hermanos y estar orando perseverantemente por cada uno de ellos. Y ¿saben qué? Hermosa esa agenda yo la guardo porque es como un tesoro, como un trofeo. Porque había peticiones que pasaban una semana o dos, se respondía y la tachaba de la lista. Había otras que tardaron mucho más. Pero cuando llegaba era un gozo. A lo mejor nadie más se enteraba, pero que tú sepas que Dios está escuchando tu oración es una gran recompensa. Y yo les exhorto que cada uno de ustedes tenga algo así personal, que ustedes sepan, mira, Señor, estas peticiones son por las que voy a estar orando y orando y orando, y cuando se concedan, la gloria es para ti. Amén.
Gloria a Dios, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a darle al Señor lo que es de Él con gozo. Y nuevamente les recuerdo, reciban saludos de parte de nuestro apóstol, de la profeta y de nuestros pastores que están haciendo la obra del Señor en la iglesia de Chetumal. Todo aquel que necesite un sobre para sus diezmos y ofrendas, levante la mano, por favor, para que se lo hagan llegar a su lugar. También, hermanos, quiero aprovechar para recordarles a todos los que hicieron promesa tocante a lo del piso. Recuerden que nuestro apóstol nos hizo la exhortación mayormente a todos los que tenemos niños, ¿verdad? Entonces, si alguien de ustedes hizo promesa de metros cuadrados o de alguna ofrenda para el piso, también la puede poner ahí en su sobre. Y si alguien no había tenido oportunidad de prometer algo o de ofrendar algo, puede hacerlo. Todavía hay tiempo, todavía faltan cosas por hacer. Faltan, yo creo, unas 2 semanas para que eso quede terminado. Falta poner el cuartito para los bebés, falta comprar el clima. O sea, todavía hay tiempo para ofrendar, pero se los recuerdo para que le podamos ser partícipes de esta bendición para nuestros pequeños. Amén.